Bien. Bueno, en este segundo semestre nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que serían los scripts, ¿sí? Ustedes hasta acá, en Unity, creaban una escena y ponían distintos componentes. ¿Cómo se llaman esos componentes? ¿Cuál es el nombre genérico que tienen cada componente que ustedes ponen en una escena? Un cubo, una esfera, o algo creado por ustedes en Blender, por ejemplo. ¿Qué nombre tienen? ¿Qué nombre científico? ¿Qué nombre Objeto. técnico? Un objeto. Son objetos, ¿sí? ¿Y cómo los llama Unity a esos objetos? No son objetos comunes. Game objects. Game object, exactamente, exactamente. Entonces, ustedes básicamente arman una escena utilizando game object. Bien. Esos game object, esos objetos de juego, tienen propiedades, ¿sí? Tienen atributos. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el atributo común que tienen todo game object lo tiene, por ejemplo? El más común. Lo tienen todos, los game object. En donde uno puede setearle, por ejemplo, la posición al game object, el ángulo de rotación, una escala. ¿Cómo se llama esa propiedad? Transform, exactamente. Sí, Jan. ¿Sí? Esa es una de las propiedades, de los atributos, ¿sí?, que tienen los game object. Así como cuando en el primer semestre, ¿se acuerdan? Nosotros creábamos, por ejemplo, una persona y decíamos, una clase persona tiene nombre, apellido, DNI. Bueno, un game object tiene, por ejemplo, un transform, ¿ok? Que a su vez es un objeto que tiene propiedades. ¿Ah? Así como una persona, así como, por ejemplo, no sé, un auto tiene ruedas, por ejemplo, y una rueda puede ser un objeto que a su vez tiene características y comportamientos, atributos y métodos. Un game object tiene transform, que un transform es un objeto con más propiedades, de posición, rotación, escala, en fin. ¿Y qué otra propiedad puedo ponerle a un game object? Profe, ¿puede ser colisión? Sí, puede tener collider, ¿sí? ¿Qué más? Algo que... Rigid body. Rigid body, exactamente. Es una propiedad que es una de las propiedades que más van a usar, ¿sí? Que a su vez un rigid body es un objeto que tiene muchas propiedades, muchas otras características, ¿sí? Igual que transform, más que transform en realidad. Y esa propiedad, ustedes se la ponen en un rigid body, ¿para qué? Para que tenga como Para gravedad. las colisiones. Bien, o sea que esa propiedad se la ponen al game object para que pueda, el rigid body tiene una serie de propiedades que permiten que el game object sea afectado por la física de distintas formas, ¿no? Que Son interactúe con propiedades, de cierta manera. Claro. ¿tá? De acuerdo a cómo le setean ciertas propiedades del rigid body, el game object se comporta de manera diferente en la escena, ¿no? El motor de física lo usa de manera diferente. Bien, lo afecta. Perfecto. Bueno, y otra propiedad que pueden tener los game object son los scripts, ¿sí? O sea que un script es un atributo, ¿sí?, que pueden tener los game object y que permiten controlar su funcionamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un game object al que le podemos poner un transform, al que le ponemos un rigid body, al que le podemos poner un script, ¿ok? Buen día, Jesús. Un script. A través de ese script, un script no es ni más ni menos que un programa, ¿sí? Es un algoritmo, una secuencia de instrucciones. Bueno, a través de ese programita, nosotros podemos acceder a todas las propiedades de ese game object, ¿sí? Podríamos acceder a todas las propiedades de ese game object. Podemos acceder a su rigid body, a su transform. Entonces, a través de código podemos afectarlas a esas propiedades, ¿sí? Algo que ustedes hacen manualmente desde Unity, desde el panel de Unity, ¿sí? ¿Vieron? Cuando ustedes ponen un game object, se activa el panel de propiedades, ustedes pueden setearle esos valores manualmente. Bueno, por código lo pueden setear
automáticamente, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar un poquito a charlar, ¿sí?, acerca de cómo tenemos que crear un script, cómo lo ponemos y cómo lo asociamos a un GainObject, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo tengo otra versión de Unity. A ver si puedo, me deja compartir. Ahí está. Ustedes están viendo acá la pantalla, ¿no? ¿Mía? Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto. Entonces, primero que vamos a hacer es ingresar a Unity. Tengo una versión más vieja, por eso cuando me preguntaban qué versión, la que ustedes quieran, ¿sí? Es importante, por ejemplo, si tuviesen que hacer un trabajo en equipo, es importante que todos tengan la misma versión, ¿sí? Pero bueno, como en este caso vamos a trabajar de manera individual por ahora, no habría problema. Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Esta es nuestra clase 1 del año 2022, con un template 3D. Vamos a esperar un segundito. Yo pauso para que... Un ratito, ustedes ahí si quieren pueden ir creándolo también, en paralelo a su proyecto. A veces se complica cuando tengo Zoom y el programa en la misma computadora, entonces cambiar de una pantalla a la otra se complica. Entonces, bueno, por ahí pueden abrirlo, pueden entrar con el celular a Zoom y lo van viendo en la compu, o inician sesión en las dos cosas, desde el celular y desde la compu. Largo el asunto. Me pide si quiere poner una nueva versión. No. Dejar así, esto funciona. Así que, bueno. Fíjense, ahí volvió a grabar, nunca le pausé. Bueno, fíjense que cuando crean un nuevo proyecto, ¿sí?, ya por defecto les muestra, ¿sí?, una escena, ¿no?, en donde ya hay una serie de GainObject, ¿no?, en escena. ¿Qué GainObject ven, por lo menos, en mi escena? La luz y la cámara. La luz y la cámara, exactamente, la luz y la cámara. Fíjense que si nosotros seleccionamos alguno de estos GainObject, inmediatamente en el panel derecho, ¿sí?, inmediatamente en el panel derecho nos aparecen sus propiedades, ¿no? Fíjense que en el caso de la cámara, tiene la propiedad Transform, tiene una propiedad cámara, ¿sí?, con también una serie de atributos, ¿sí? Tiene una propiedad Audio Listener. Si yo toco, por ejemplo, el otro GainObject direccional, tiene otras propiedades, ¿no? También tiene un Transform, porque es un GainObject, y una propiedad propia de luz, ¿sí? ¿Está? Entonces, tanto la cámara como la luz, por ser GainObject, tienen la propiedad Transform, ¿no? Pero a su vez tienen sus propias propiedades. Perfecto. Ahora bien, siguiendo con nuestra presentación, entonces, en nuestro proyecto, fíjense que acá abajo tienen la posibilidad de elegir modo consola, ¿sí?, y proyecto. Bueno, en proyecto, fíjense que ustedes tienen la carpeta Asset, como les comentaba hace un ratito, en Asset van a poner todos los recursos que vayan a usar en su juego. Imágenes, texturas, materiales especiales que creen ustedes, incluso nuestros scripts, ¿ok? Lo correcto sería que dentro de la carpeta Asset ustedes creen subcarpetas, ¿no? Una carpeta para escenas, una carpeta para poner los scripts, una carpeta para poner todo lo que son los materiales. Por ahora nosotros lo que vamos a hacer es, como nos pide la actividad, crear ahí el script directamente, ¿sí? Vamos a crear acá nuestro script. Entonces lo que vamos a hacer acá es clic secundario, create,
C# script. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Inmediatamente me pide que le ponga un nombre. ¿Ah? Inmediatamente me pide que me ponga un nombre. En el ejemplo, me pide que le ponga el nombre ciclo de vida, o el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner ciclo. Enter. Y ya tengo creado mi archivo. Este script, fíjense, es un archivo C#, es decir, es un archivo con extensión CS. Es un archivo de C#. A ver, quiero ver en dónde... Open Project, quiero ver... A los proyectos, yo no me fijé, cuando los fui a crear no les dije, a los proyectos, en mi caso, como puse una instalación por defecto, los crea dentro de la carpeta de usuario, en el escritorio, me los larga en el escritorio directamente. Bueno, acá en este caso, cuando creé el proyecto, tengo que tener en el escritorio, acá está, clase 1-2022. Fíjense que dentro de la carpeta del proyecto tiene la carpeta asset. ¿Sí? Y fíjense, dentro de assets, acá está el archivo que creamos recién. Ciclo.cs. ¿Ven? Este es el script. Es un archivo C#. Ni más ni menos. Bien, si nosotros hacemos doble clic, ¿sí?, en el archivo, seguramente se va a abrir un IDE para que podamos crear nuestra aplicación. Creo que por defecto, si ustedes tienen instalado Visual Studio, se va a abrir Visual Studio. Ahí yo voy a avanzar un poquito, voy a hacer una pausa para ver si todos están ahí o están esperando a grabar. Yo vuelvo a pausar. Bueno, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Hemos creado un nuevo archivo C#, es decir, un nuevo script. ¿Sí? Ese script lo hemos creado por una cuestión de organización dentro de la carpeta Assets. ¿Ok? Ahora, ese script no está asociado a ningún GainObject. Recordemos que en nuestra escena tenemos solo dos GainObjects. La cámara y la luz. ¿Sí? Este script está suelto, todavía no lo hemos asociado a ningún GainObject. ¿Sí? No le vamos a dar función. No está asociado a ninguno. Y para que funcione, tiene que estar asociado a algún GainObject. ¿Ok? Para abrirlo, para poder editarlo, basta con que hagan doble clic y, como vieron ustedes, se ejecutó Visual Studio, en mi caso, para que pueda editar ese código. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando abrimos el archivo ciclo, lo que me creó fue una clase ciclo que extiende ¿de quién? De MonoBehavior, ¿no? Es decir, que todos los scripts van a descender de la clase MonoBehavior. MonoBehavior, ¿sí?, tiene una serie de métodos, ¿ok?, que todo script los hereda. A esos métodos los puedo sobreescribir para que se ejecuten de acuerdo al ciclo de vida por el que está pasando el script, ¿ok? Es decir, cuando yo asocie un script a un GainObject, ¿ok?, y ese GainObject esté en escena, bueno, el script tiene métodos que se van a ir ejecutando de acuerdo al ciclo de vida de ese script, ¿sí? Es decir, cuando el GainObject que tiene el script aparece en la escena, el motor de Unity va a ejecutar de ese script cierto método. Antes de que aparezca, va a ejecutar cierto método. Antes de que empiece a interactuar el usuario con ese GainObject, ejecuta otro método. Una vez que el GainObject ya está en escena, ejecuta otro método. ¿Ok? Antes de que sea destruido el GainObject, el motor va a ejecutar de ese script otro método. Ahora la pregunta es la siguiente. De esos métodos, o cuáles son esos métodos que hereda un script de MonoBehavior, que yo debo sobreescribir para que se ejecute de acuerdo al ciclo por el que está pasando el script, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Quiero mostrárselos acá.
A ver si puedo ampliar acá. Ahí. Yo tengo ganas de nada. Ahí. Nuestra clase ciclo, ¿sí? Nuestro script ciclo, hereda de monobehavior todos esos métodos. Los hereda, ya los tiene, ¿ok? Pero seguramente los tiene con una implementación o digamos, que no hace nada, o con un comportamiento que heredan de monobehavior, ¿sí? Con un comportamiento por defecto. Ahora bien, algunos de esos métodos, ¿sí? Algunos de esos métodos los sobrescribo si me interesan, por ejemplo, que mi script haga algo de acuerdo a, por ejemplo, si me interesa que el script realice alguna tarea antes de que el GainObject aparezca en escena, tengo dos métodos que debería sobrescribir. Tengo varios, como el awake, el onEnable y el start, ¿sí? Pero de estos tres, generalmente nosotros vamos a trabajar con estos dos primeros. El awake y el onStart. ¿Qué me está diciendo acá? Sí, que, por ejemplo, a ver si puedo volver acá, ahí está. Por ejemplo, si yo sobrescribo el método awake, ¿sí? Que es void, se llama awake, no recibe nada por parámetros. Si yo lo reescribo, fíjense que acá aparece la lamparita que me dice... Bien, si yo sobrescribo este método, ¿sí? El método awake, con algo, pongo una tarea, se va a ejecutar este método solo una vez, antes de que aparezca el GainObject, ¿sí? Antes de que aparezca el GainObject que tiene este script asociado. ¿Para qué es útil? ¿Sí? ¿Para qué es útil el awake? El awake es útil para que yo pueda inicializar cualquier objeto que vaya a hacer uso este script, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, si este script va a hacer uso de la luz, por ejemplo, o va a hacer uso de la cámara, o va a hacer uso de otro GainObject, o de alguna propiedad de este GainObject, ¿sí? Por ejemplo, va a hacer uso de la propiedad Transform, o va a hacer uso de la propiedad RigidBody. Bueno, yo acá lo que podría hacer es inicializar esas variables, ¿sí? En el await. Es decir, que lo uso al await como si fuese un método constructor, ¿ok? Como si fuese un constructor. Entonces, si yo lo redefino a este método con tarea, sabemos que el motor de Unity lo va a ejecutar una sola vez, ¿sí? Antes de que el GainObject esté visible. Otro método que también se ejecuta después del awake, ¿sí? Y unos segunditos antes de que el GainObject inclusive aparezca en escena y empiece a hacer su tarea, de acuerdo a lo que yo programe en el script, es el método start, ¿sí? Este es otro método que también se ejecuta una sola vez antes de que empiece el GainObject a aparecer en escena, ¿no? Este método, el start, es conveniente usarlo para declarar variables, ¿sí? Perdón, para inicializar las variables. Por ejemplo, no sé, si yo acá declaré que tengo una variable entera, por ejemplo, edad, ¿sí? Y me interesa que esa variable esté inicializada con cierto valor, bueno, en el start lo que yo podría decir es, bueno, que la edad vale 12, por ejemplo, ¿sí? Inicializar las variables atributos, ¿ok? Es decir, que básicamente a estos dos métodos, awake y start, los utilizo como constructores, si se quiere, ¿sí? Los puedo utilizar como constructores. Y el orden de ejecución es el siguiente. Siempre se ejecuta primero el awake y luego se ejecuta el método start,
¿ok? Y se ejecutan una sola vez durante el ciclo de vida del script, ¿ok? Ahora bien, otro de los métodos, ¿sí?, que se ejecutan mientras el script, mientras el GainObject ya está en escena, ¿sí?, ya está funcionando mi aplicación, ya está funcionando mi juego, ¿sí?, y el GainObject está en la escena, bueno, otro de los métodos que se ejecuta permanentemente mientras el GainObject está en escena es el método update, ¿sí? Es el método update. Ahora, ese método update se ejecuta con cierta frecuencia, ¿sí?, cada ciertos fotogramas por segundo, ¿ok? Es decir, que, hablando así rápido, podemos decir que dentro del método update, lo que nosotros vamos a ir poniendo es la lógica de nuestra aplicación, ¿sí?, la lógica de ese el comportamiento que va a tener este script, ¿sí? Es decir, que si este script, por ejemplo, es para un robot, para hacer que el robot se desplace, por ejemplo, en la escena, bueno, dentro del método update pondré la lógica necesaria para que ese robot se desplace. ¿Me van siguiendo? Ahora, como las veces que se ejecuta este update, es decir, que este update se ejecuta como si fuera un loop, ¿sí? Mientras el GainObject está en escena, permanentemente el motor de Unity va a ir ejecutando el método update de ese script, ¿ok? O dicho de otra manera, de todos los scripts que estén en ese momento en escena. Ahora, la frecuencia en la que se ejecuta, les decía, quizás no es la adecuada si mi GainObject se va a desplazar a través de la física, ¿sí? Si yo necesito que cierto comportamiento del script se realice a mayor velocidad, ¿sí?, tengo otro método que puedo sobreescribir, que es, por ejemplo, el fixUpdate. ¿Ah? Este método, fixUpdate, se ejecuta con más frecuencia que el método update. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hay más métodos, como por ejemplo este método que es una tarea asíncrona, si se quiere, que se llama wait for fixUpdate, ¿sí? Todos estos métodos que están acá en el área verde son métodos en donde, o sea, que se ejecutan mientras el script está funcionando, ¿ok?, con mayor frecuencia que otro. De estos métodos, los más comunes son el update y el fixUpdate. Ahora, hay situaciones en las que ustedes necesitan, ¿sí?, que cierta tarea se ejecute después del update. Entonces dicen, bueno, mira, yo quiero que se ejecute el update, inmediatamente después del update haga algo, ¿sí? Bueno, tienen este late update, que también se ejecuta mientras el GainObject está activo, pero se ejecuta en ese orden, ¿no? Primero el update y después lo que yo coloque en este método. Late update. Sintetizando, cuando yo tengo que escribir la lógica del script, la puedo escribir en el update o sobreescribiendo el método fixUpdate, ¿sí? Eso va a depender de cuán frecuente quieren que se ejecute esa tarea, ¿ok? Ahora, si hay algo que necesitan que se ejecute después del fixUpdate o después del update, lo redefinen en el late update, ¿ok? Bien, hay otros métodos, ¿sí? Hay otros métodos que también hereda de GainObject, como son, por ejemplo, los métodos onDestroy, ¿no? Yo puedo poner en el onDestroy, si yo sobreescribo este método, ¿qué tarea puedo poner acá? Y lo que quiero que haga el GainObject el script, perdón, antes de que sea destruido el GainObject al que está asociado, ¿sí? Entonces, por allí te interesa que antes de que se destruya, desaparezca de escena el GainObject, guarde, por ejemplo, no sé, en un archivo la posición de ese GainObject. O, no sé, si es un contador de vidas, ¿sí?, y este GainObject
no sé, es un objeto que está en un juego, y a vos te interesa que cuando sea destruido, de alguna manera muestre en algún cartel o en algún contador las vidas que se van destruyendo, los objetos que se van destruyendo. Bueno, esa tarea la podés hacer en OnDestroy. Podés poner en el OnDestroy qué querés que se ejecute, qué tareas querés que se haga antes de que sea destruido el GainObject al que está asociado este script. ¿Ok? Ahora bien, por defecto, cuando ustedes crean el script, les da para que redefinan, para que pongan, mejor dicho, les da redefinido, vacío, con implementación vacía, algo así, dos métodos, que son los que comúnmente uno va a usar, el start y el update. ¿Sí? ¿Vamos? El start y el update. Entonces, siguiendo con el ejemplo de nuestra actividad, nos dice, mira, lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos crear un contador. ¿Sí? Queremos crear un contador. Y queremos que aparezca por acá, por la consola. ¿Sí? No vamos a hacer nada todavía por pantalla, en este script al menos. Queremos que aparezca por consola una escala, pero que el usuario sea capaz de elegir la escala. ¿Sí? O sea, queremos que cuando se ejecute este script, el usuario, nosotros podamos setear, y esto es para que ustedes vean la diferencia entre propiedades públicas y privadas, pueda setear la escala. Si el usuario elige que la escala sea del 1 en 1, bueno, el contador se incremente de 1 en 1. Si el usuario elige 2 en 2, bueno, el contador vaya de 2 en 2. Que el usuario pueda elegir la escala. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dentro del script un atributo entero de nombre contador. ¿Ok? Vamos a crear un atributo entero de nombre contador. Bueno, estos son los atributos que va a tener nuestro script. ¿Sí? Uno llamado contador, otro llamado escala, que es un tipo especial de dato, y el otro es una variable, ¿sí? Que va a ser llamada incremento, que va a ser de ese tipo escala, ¿no? Entonces vamos con el contador. Voy a cerrar esto. Pues yo vuelvo. Profe, escala es reservado. Escala va a ser reservado. Escala va a ser reservado también. Ahí vamos a ver. Vamos a poner como privado. Yo puedo, en realidad, a ver, lo que nosotros vimos fue que todos los atributos tienen que estar ocultos. ¿Sí? Todos los atributos tienen que estar ocultos. Hay situaciones, como les quiero mostrar ahora, en las que puedo ponerlos como público para que los pueda acceder desde acá, desde el editor de Unity. ¿Sí? Por ahí necesito que sean públicos, por lo menos para yo hacer ciertos ajustes, ¿sí? Ciertos ajustes en ese script, y una vez que logré dar los ajustes y probar el comportamiento de ese script, ¿sí? Los vuelvo a ocultar. ¿Ok? Los vuelvo a ocultar. Entonces, vuelvo otra vez. Los atributos deberían ser privados. Lo que quiero mostrar es qué pasa si los pongo como públicos, ¿no? Entonces me dice, mira, vamos a poner un atributo de tipo contador, entero de tipo contador. ¿Se acuerdan que los tipos de datos que maneja C# para decir que es entero, por ejemplo, el tipo int, ¿no? Esto se llama contador. ¿Sí, contador? Contador. Bien, ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos, ¿sí? Declarar, dice, un tipo de dato enum. ¿Qué es un enum? ¿Han escuchado hablar acerca de los enum? No. ¿No? ¿Alguien? A ver, No, ahí. pero suena enumeración. Suena enum. Bien, hay situaciones, ¿vieron que hay situaciones en las que ustedes necesitan, ¿sí? Por ejemplo, limitar los valores que pueden aceptar ciertas variables, ¿sí?
Hay situaciones, estoy buscando la cosita para dibujar. Hay situaciones en las que ustedes dicen, bueno, mira, a mí me interesaría que si el usuario, por ejemplo, despliega este checkbox, este combo box, ¿sí? Esta lista desplegable, aparezcan estos valores, ¿sí? Aparezcan, por ejemplo, ABC, o aparezca solamente, supongamos que el usuario acá tiene que poner los días de la semana. Y usted dice, bueno, yo quiero limitarlo a que solamente aparezcan los días de la semana, si despliega. Lunes, martes, miércoles, jueves, ¿sí? O que si en una variable él tiene que guardar un día de semana, ¿sí? Y voy a decir, bueno, si yo la pongo como string, y el tipo podría poner viernes en mayúscula, o viernes en minúscula, o viernes con B larga, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo quiero validar que solamente permita poner los días de la semana en mayúscula, por ejemplo. ¿Ok? Y los días de la semana es una lista de datos. Entonces, un enum es justamente una lista de datos, ¿sí? Una lista de constantes, se dice. ¿Ok? Ahora bien, para crear el enum, yo puedo hacer esto. ¿Okay? ¿Sí? Esto es como crear como si creara una clase, ¿sí? De tipo enum, y dice que se llame escala. Bueno, escala. Ahora, quiero que la escala tenga 3 valores, por ejemplo. ¿Sí? A ver qué nos dice de la escala. La escala nos dice tenga, acá está, con una lista con 3 valores, A, B y C, en donde el valor A, ¿sí? La constante A vale 1, la constante B vale 2 y la constante C vale 3. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿cómo hago eso? Bueno, digamos que tenemos la constante A, que vale 1, coma, la constante B vale 2, y la constante C vale 3. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo acá tengo que escala es un enumerado con 3 constantes, A, B y C. ¿Sí? Y estamos indicando que A vale 1, B vale 2, B vale 3, C vale 3. Podrían valer cualquier dato. Acá podría valer 10, acá podría valer, qué sé yo, 50. ¿Ok? ¿Por qué quiero esos valores? Por lo que dijimos. Si el usuario elige, ¿sí? Si yo elijo escala A, significa que nuestro contador va a ir de 1 en 1. Si elijo escala B, nuestro contador va a ir de 2 en 2. ¿Me van siguiendo la idea? Ahora me dice, otro de los atributos que vamos a poner, ¿sí? Acá, fíjate que me pide que lo ponga como público, y ya van a ver por qué. Vamos a corregir acá, que la escala lo ponga como público. ¿Sí? Lo correcto es que esté privada. Lo vamos a poner como pública para que ustedes vean el efecto que tiene. Y después dice, otro atributo público, mirando el chat, llamado incremento, ¿sí? Pero incremento, me dice, va a ser de tipo escala, ¿ok? Entonces quiere decir, ¿sí? Que si yo creo un enum, estoy creando un nuevo tipo de dato, ¿sí? Entonces, si yo quiero declarar una variable de incremento de tipo escala, bueno, digo de tipo escala, incremento. Acá, lo que quiero aclarar es que acá le puse escala, así, podría llamarse así, escala, tranquilamente. Acá el nombre que ustedes quieran darle al enum, ¿sí? Lo pongo con mayúsculas porque estoy creando un nuevo tipo de dato ahí, ¿no? El nombre del enum puede ser el que ustedes deseen, siempre que sea un nombre, un identificador permitido, ¿no? Ahora me dice que incremento aparezca inicializado con la constante A. Ahora bien, ustedes saben que si incremento es de tipo escala, ¿sí? Solamente va a aceptar que yo coloque acá alguna de estas constantes, A, B o C. ¿Y cómo se la asigno? ¿Qué le pongo? ¿A directamente? No. Le puedes poner A. Perdón, así. Porque esto es un carácter. Si vos querés decirle que es una constante del enum escala, pones así. Escala
Porque esas constantes son estáticas. Entonces vos pones escala punto y el valor, ¿no? Si vos decís escala B, bueno, en incremento está inicializado en B. Escala A está inicializado en A. Que tiene asociado el número 1. ¿Sí? Bien, en este caso tenemos nuestros 3 atributos. ¿Sí? Nuestros 3 atributos. Bien, yo voy a guardar acá los cambios. Voy a guardar los cambios, pero no voy a cerrar Visual Studio, no voy a cerrar, me voy a volver a NetBeans, a Unity. ¿Sí? Acá estoy en Unity. Me voy a parar en el proyecto. Acá tengo mi script, ¿ven? Lo estoy viendo desde afuera. Fíjense que cuando hago un clic en el script, tengo acá la vista previa del script, lo que hemos estado haciendo. ¿Vieron que les dije que este script no está asociado a ningún GainObject? ¿Ok? Vamos a asociarlo, por ejemplo, a la cámara, para que ustedes vean algo. ¿Sí? Vamos a asociar a la cámara, por ejemplo. Me debería permitir hacer esto. Si lo quiero asociar a la cámara, me debería permitir, haciendo un clic en el script, arrastrarlo hasta la cámara, lo suelto, y ya debería quedar asociado a ese GainObject. Fíjate que si yo hago un clic en la cámara, ¿sí? A la derecha tengo las propiedades de la cámara, los atributos de la cámara. Tengo el transform, tengo cámara, ¿se acuerdan? Audio listener, y acá aparece la otra propiedad, script. ¿Sí? Y fíjense que el script que tiene asociado se llama ciclo, ¿sí? Y veo lo público de ese script, ¿ven? Las propiedades públicas de ese script. Vieron que la propiedad pública que ustedes tienen es incremento, ¿sí? Incremento y que tiene asociado el valor A, ¿ven? Si yo hago clic, puedo cambiar desde acá el estado, ¿sí? Puedo cambiar acá el estado de esa variable incremento. A eso me refería, a que hay situaciones en las que ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, mira, yo sé que los atributos tienen que estar privados, ¿sí? Tienen que ser privados, tienen que estar ocultos, pero en este caso yo quiero probar a ver si funciona el incremento cambiándole los valores, ¿sí? Entonces lo voy a poner por ahora como público para poderlo acceder desde el motor, ¿sí? Para poderlo acceder desde acá, desde Unity. ¿Ok? Bueno, acá el compañero preguntó por qué acá en Unity, ¿sí? Cuando me paro en el GainObject que tiene asociado este script, ¿sí? ¿Por qué me dice aparece solamente el atributo incremento público y no aparece la escala? Bueno, porque en el caso de escala, ¿sí? Escala no es un atributo, si se quiere. Está puesto acá en el área de atributos, pero en realidad no es un atributo. Lo que hice acá fue definir un nuevo tipo de dato. Por eso, un enumerado puede estar puesto dentro de la clase, ¿sí? Lo puedo poner en cualquier parte dentro de la clase, ¿sí? O puede estar fuera de la clase, el enumerado, puede estar fuera de la clase, e incluso puede estar en un archivo aparte, ¿sí? Yo puedo crear, así como creo un archivo ciclo, ¿sí? CS, podría crear un archivo llamado escala, CS, y poner dentro el enumerado. ¿Sí? En lugar de tener una clase, tener que tenga un enumerado. ¿Sí? Por esa razón. Por allí, a lo mejor es más claro si ustedes dicen, bueno, mira, yo voy a crearme aparte los enumerados, ¿sí? Voy a crearme aparte los enumerados. O sea, acá puedo crear escribir de C# y crear el archivo enum por separado. ¿Sí? Debería. Todo esto lo probamos, por ahí ustedes dicen, che, pero este me está charlando, y bueno, vemos, lo vamos probando. En teoría debería ser así. En teoría. Acá me da error porque me dice, ya tenés una, crea una clase escala. Vamos a sacarle acá. ¿Qué proceso funciona porque está en la misma carpeta, puede ser? Eso funciona porque claro, están en el mismo paquete, en la misma carpeta. Sí, señor. Fíjense que yo voy a abrir acá escala, y acá escala no va a ser una clase que extiende el monobehavior, va a ser un simple num. ¿Sí?
Lo puse en un archivo aparte. ¿Ven? Ahora sí funciona. Entonces, ¿sí? Un enumerado puede estar. Ustedes déjenlo así como lo tenían. ¿Sí? Yo, para complicarme la vida nada más, les quise mostrar que puede estar dentro de la clase, puede declararse fuera de la clase o en un archivo aparte. ¿Sí? El enumerado. Puede estar en un archivo aparte tranquilamente. ¿Ok? Bien. Entonces, como creamos un enumerado, tenemos un nuevo tipo de dato. ¿Sí? Ok, Matías. Tenemos un nuevo tipo de dato. Por eso es que puedo declarar una variable de tipo numerado, ¿no? De tipo numerado. Entonces podemos decir que básicamente el ciclo, nuestra clase ciclo tiene dos atributos. Un contador, ¿sí? Que no se ve, que es privado, y un incremento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Bien. Bueno, ahora nos pide, dice, mira, si vamos a crear estos métodos. En realidad vamos a redefinir estos métodos, ¿sí? Quiero que entiendan esto. ¿Puedo yo poner dentro de esta clase un método con el nombre que yo quiera? Sí, podés poner un método que vos quieras. Vos podés crear tu propio método, vamos a decir, mira, voy a tener un método público que retorna un entero que se llama, no sé, hacer algo. ¿Ok? ¿Sí? El script puede tener tu propio método. ¿Sí? Bueno, cada error todavía no retorna nada. Como 0. ¿Sí? Yo puedo crear mis propios métodos. ¿Sí? ¿Estamos? Puedo crear mis propios métodos. Pero el motor va a ir ejecutando los métodos que tengan estos nombres. Await, start, update, de acuerdo a en dónde se encuentra el script dentro de su ciclo de vida. ¿Ok? Entonces, por allí, si yo tengo mis propios métodos en el script, es para que sean llamados desde alguno de estos métodos. ¿Me siguen la idea? Para que sea llamado desde el await, o desde el start, o desde el update. ¿Ok? Profe, ¿se puede poner al final del código como puso usted? Los métodos que yo agregue, Claro. sí, los puedo poner al final, siempre y cuando esté dentro de la clase, ¿no? Dentro de la llave de la clase. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea, por una cuestión Bien. de fundamentos, no lo voy a poner separado. A los métodos siempre están dentro de la clase, son miembros de una clase, ¿no? Ahí está. Bien, lo que nos pide esta actividad es la siguiente. Dice, mira, vamos a mostrar por consola lo que tiene la variable incremento, ¿sí? Con un cartelito que diga así, escala del, y muestre lo que hay en incremento, ¿no? Si en incremento está la constante A, va a aparecer escala del 1. Si está la constante B, escala del 2, y así sucesivamente, ¿no? Pero dice, vamos a ponerlo en el método de wake, ¿sí? Vamos a poner en el método de wake. Bueno, entonces, acá en el await, dice, vamos a escribir esto. ¿Cómo hago para que salga por consola? Vieron que nosotros hacíamos console.writeLine, ¿no? Cuando usábamos C#. Claro. ¿Sí? Con C# puro sería eso, ¿no? Fíjense que nosotros acá estamos usando, aparte de las librerías de C#, estamos usando esta librería, la de Unity Engine, ¿sí? Entonces, hay ciertas clases que yo puedo usar porque estoy importando esta librería, ¿ok? Bueno, acá para que salga por consola, en lugar de usar el console writeLine, vamos a usar esta clase, debug, punto. Y vamos a ejecutar de debug el método log, ¿sí? Me dice, acá vamos a poner un cartelito que diga escala del, ¿ok? Y vamos a concatenar lo que hay en la variable incremento. ¿Y es así? Si no le gusta, pues tiene que ser comillado. Ahí está, comillado. Entonces, debug.log, escala del tanto. Me va a mostrar lo que hay en la variable incremento. ¿Qué pasa si esto lo pongo acá?
¿Sí? ¿Cuántas veces se va a ejecutar si yo escribo esta tarea dentro del método de wait? ¿Cada vez que se despierte? En realidad, claro. Una Cada sola vez vez, digamos. que... Claro, porque se despierta una sola vez cuando inicias el juego. ¿Sí? En realidad, se ejecuta cuando se despierta el GainObject que tiene este script. ¿Sí? ¿Cuándo se despierta? Cuando inicias el juego. ¿Ok? Es decir, que durante el ciclo de vida, durante la vida del juego, esto se va a ejecutar una sola vez. Una sola vez. ¿Estamos de acuerdo? Una sola vez. Ahora, ¿qué pasa si a esto lo pongo en el start? ¿Cuántas veces se va a ejecutar? ¿Mm? También una sola vez. ¿Sí? También una sola vez. Y se ejecuta siempre después del await. ¿Ok? ¿Y qué pasa si pongo esta tarea en el update? Y en este caso, también sería una sola vez. No. Porque mientras esté el juego funcionando y la cámara esté visible, digamos, esté viva, se va a ejecutar. ¿Sí? Se va a ejecutar permanentemente. ¿Ok? Ah, bien. ¿Sí? Bueno, miren, vamos a probar esto. Nosotros lo pusimos acá en el wake a esto. Yo guardé los cambios. ¿Cómo puedo ir probando a esto? Bueno, le puedo decir, esperen que me molesta la barra acá de Zoom. Le puedo decir acá, arriba, no sé si ustedes lo ven, el botoncito play. Bueno, ustedes saben, ejecuto. Y me fijo acá en consola. Fíjense que, bueno, tanto laburo para... acá salió, ¿ven? Escala del... Bueno, del A me dice acá. Ahí ya vamos a ver cómo podemos hacer para que me extraiga el valor. ¿Lo alcanzan a ver acá abajo? Sí, Josh. Ejecutar. Ahí lo vamos. Lo voy a cerrar, lo voy a parar. Ahí está. Bien. Perfecto. Incremento es un enum. ¿Sí? A ver, punto. Tengo tu string, que está el code. Algo es. Después lo ven. Bueno, ahora nos pide lo siguiente. Ahí vamos a ir. Dice ahora, en el start, me dice, inicializa a la variable atributo contador en 0. ¿Sí? Bueno, entonces, en el start, en nuestro script, lo que vamos a hacer es, inicializamos nuestra variable contador en 0. Ahí tenemos inicializada nuestra variable contador en 0. Y podemos poner acá un cartelito que diga va.log cartelito que diga contador inicializado. Este método, este método log de debug es útil para que ustedes puedan ir probando, ¿sí? Para hacer el debug de su código, ¿no? Para ir probando si al ejecutar el script pasa por determinadas líneas, ¿no? O se comporta como ustedes desean. Entonces, yo puse este debug acá en el start, por más que no lo pida la actividad, para ir viendo que lo primero que se va a ejecutar es esto, lo del await. Lo segundo que se va a ejecutar es lo del start. ¿Sí? A ver, vuelvo acá a Unity. Quiero ejecutar. Ahí está. Fíjense que cuando ejecutamos, nos muestra. Cuando ejecutamos, nos muestra. Acá, de nuevo, escala A, y luego acá, contador inicializado. Se ejecutó primero lo del await,
y segundo, lo del start, ¿ok? Y hay una advertencia acá, ¿sí? Esto es una advertencia, no es un error de compilación. Esto es solo una advertencia. Me dice, mira, vos tenés un atributo privado, un campo privado contador, ¿sí? Que nunca usás, ¿sí? Vos le asignaste un valor, pero después no lo usás en el update, me está diciendo, más abajo. ¿Sí? Vos no lo estás usando en el programa, no, estamos recién armándolo. Ahí, para el juego. Esta consola de salida puedo limpiarla si quiero, ¿sí? La tengo clear, y ahí en la consola tengo el botoncito clear. Está probando con el clic secundario, pero no. Ya vimos qué sucede si nosotros ponemos algo en el awake, algo en el start, ¿sí? Bueno, vamos a poner en el update la cuenta, ¿sí? Que vaya contando. ¿Qué estructura tenían ustedes? ¿Qué estructura de programación utilizan si quieren, por ejemplo, que cierto bloque de código se repita? ¿Dónde pondrían esa sentencia? ¿O qué sentencia usan para hacer que un cierto bloque de código se repita? ¿Qué habían visto como estructuras iterativas? ¿Qué se acuerdan? For. El for. ¿Cuál otro? Repeat, no. Sería While, ahí lo puso el Damián. While, ¿sí? Bien. Entonces, si yo quisiera contar, es decir, bueno, yo quiero que cuente hasta 20. Bueno, podría poner esa variable incremento, ¿sí? Yo quiero que cuente hasta 20. Bueno, podría de alguna manera poner esta variable contador, ¿no? Usar esta variable contador en un for, ¿sí? Que cuente hasta de 1 en 1 o de lo que diga incremento 10 veces, ¿sí? Hasta cierto valor. Entonces podría usar o un for o podría usar un while, ¿no? Ahora, si yo lo pongo acá, ¿sí? Si yo pongo acá, por ejemplo, contador va a ser igual a contador más ¿cuánto? 1. Si yo pongo más 1, el contador siempre se va a incrementar de 1 en 1. Pero yo quiero que se incremente de acuerdo, por ejemplo, a si yo seteo acá. Ah, la escala. La escala, claro, eso quería sería llegar la acá. escala punto A, ¿no? ¿Ah? Si yo quisiera que se incremente de acuerdo a la escala, exactamente. O sea, incremento. Entonces, exactamente. Más lo que valga incremento. Pero incremento, ¿sí? Me dice, che, incremento es un tipo de escala, ¿sí? No se puede convertir implícitamente de escala a int, ¿sí? Tenés que explicitar la conversión. Bueno, entonces, a este incremento, yo sé que en incremento, que hay un valor, va a haber un valor escala, ¿sí? Y de acuerdo a la escala que yo elija, lo que hay guardado es un entero, entonces digo castear lo que hay en incremento a entero, ¿sí? Entonces, si en incremento está la letra A, vale, la castea a 1. Si está la letra B, la constante B, lo castea a 2, ¿sí? Bien. Entonces, esto se va a ejecutar indefinidamente mientras mi aplicación esté funcionando, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos a mostrar acá. Mostrar lo que vale el contador. Fíjense que el log espera un string, ¿sí? Espera un string, un solo parámetro, ¿sí? Y yo quiero, al lado de la palabra contador, concatenarle lo que está guardado en la variable contador, ¿sí? Entonces, por eso, perdón. Por eso pongo el más. ¿Sí? Acá. Valor de contador es, para que vean ustedes la diferencia. Entonces, acá, al usar el más entre un string y una variable, lo transforma todo esto en un string, ¿no? En una cadena que va a decir el valor del contador es y lo que esté guardado en contador.
Fíjense, si ponemos esto en el update, cuando ejecutemos, estoy parado en consola, fíjense que mientras mi juego esté funcionando, se repite indefinidamente lo de el update. ¿Sí? ¿Eso lo hace por frame, profe? Lo hace por frame. O sea, lo ejecuta tantos frames por segundo. Tantos segundos por frame, exactamente. Si quiero mayor velocidad, ¿sí? Si yo quiero que esta tarea se ejecute a mayor velocidad, en lugar de escribirlo en el método update, lo escribiría en el método fixUpdate. ¿Sí? Sobreescribiría el método fixUpdate. Vamos a volver acá. Ahí está. Bueno, acá está el ejemplo de código que usamos recién. ¿Sí? Hicimos ejecución. Entonces me dice, a ver, probemos. Fíjense, vamos a probar acá. Mientras está funcionando. Vamos a borrar la consola. Dice que se va incrementando de 1 en 1. Pero yo puedo ir cambiándole el valor de B. ¿Ves? Se va incrementando de 2 en 2. El valor de incremento, perdón. Puedo cambiarlo a escala 3, a escala C. Se va a incrementar de 3 en 3. Puedo ir seteándole, mientras está en ejecución, el estado de la variable atributo incremento. Ahí vayan probando. Bien. Bueno, dice, mira, a ver, ahora, modificar el comportamiento del método update para que cuando el valor de la variable atributo contador supere los 200, deje de mostrar la salida. ¿Sí? A ver, modificar el método update para que cuando la variable contador supere el valor 200, no muestre esto. ¿Sí? No muestre el valor de contador. No salga esto por consola. A ver, yo les doy 5 minutos. Vamos a pausar. Ahí renuevo. Bien, entonces, incrementa, y acá podría preguntar, ¿no? Si el contador es menor a 200, y acá está la tarea de mostrar. Lo puedo arrastrar. Si es menor a 200, muestra. Perfecto. Vamos a probar. Vamos a limpiar acá la consola. Y ahí ejecutamos. Perfecto. Bien. En su caso, menor igual. No, y sí, lo paré antes. Claro, porque acá va de 1 en 1. Mientras sea menor a 200, muestre. Cuando es 200 ya no muestra. De 200 para arriba no muestra. ¿Sí? ¿Y qué pasa si, y lo fueron probando en las distintas situaciones, escenarios, ¿no? Si es B, volver a ejecutar. Si es B, después. Llegó a 198, mientras sea menor a 200. Bien, bueno, pero lo que entendimos es que necesitamos de un if, ¿cierto? Necesitábamos de un if para que controle, ¿no? El estado de la variable atributo contador. Ahí está. Bien.
Vamos a pausar acá. Bien. Tenemos acá en nuestro proyecto un script llamado ciclo que lo vinculamos con la cámara. ¿Sí? Está asociado a la cámara. ¿Ok? La idea es hacer ustedes otro script, ¿sí? Le vamos a poner de nombre, en realidad el nombre que ustedes quieran, pero podemos ponerle de nombre luz, ¿sí? Y lo van a vincular a ese script, a la luz. ¿Ok? ¿Cuál es la tarea que va a tener ese script? La siguiente. Este script va a tener un arreglo, ¿sí? Este script va a tener un arreglo, esperen que voy a hacerlo así. Ahí. Este script va a tener un arreglo de 5 posiciones, no lo vamos a hacer tan largo. Un arreglo de 5 posiciones, ¿sí? Y en cada posición van a poner el nombre de una persona, por ejemplo. En la posición 1, no sé, María, ¿sí? Es un arreglo de string. En la posición 2, Juan, y así sucesivamente. Inventen ustedes 5 nombres, ¿ok? Entonces, este script va a tener como atributo un arreglo de string, ¿sí? Y en el método update, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Tenemos la clase random con su método range que nos devuelve un número al azar en el primer parámetro pongo el número más chico y en el segundo parámetro el número más grande, ¿no? Si tengo un arreglo de 5 posiciones y yo quiero usar random para obtener al azar el índice del arreglo, tendrían que ser valores entre qué y qué. Acá en este ejemplo me genera un valor al azar entre 0 y 10. ¿Entre qué valor y qué valor tendría que ser para este arreglo? ¿Cuál es 0 y el 4. índice? 0 y 4. Sí, señor. O sea que en este arreglo tenemos el índice 0 indica el primer valor, índice 1 el segundo, y así sucesivamente. 2 el tercero, 3 el cuarto, 4 la última posición. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que suceda en el update? Generen un valor al azar entre 0 y 4, ¿sí? Y muestre por consola lo que hay guardado en esa posición. ¿Se entiende? Y muestre por consola lo que hay guardado en esa posición. Y les paso yo por el chat. Les pasé el ejemplito. Voy a grabar acá. Bueno, muy bien. Ustedes lo primero que hicieron fue crearon el script, ¿sí? Bien, el script tiene como atributo, en este caso, un arreglo de tipo string. Genial, y ya lo inicializaron, ¿no? Con esos valores. Perfecto. Bien. Luego, esta parte de la inicialización también la podría haber hecho en el start, por ejemplo. Es decir, declaro el arreglo nombres y en el start inicializarlo. También podría haber sido válido. Está perfecto. Y luego en el update, que es la tarea que se ejecuta mientras el GainObject esté funcionando, lo que hace es, del arreglo nombres, muestra, y vieron que como nombres es un arreglo, entre corchetes espera un índice. ¿Sí? Entre corchetes espera un índice. A ese índice lo genera dinámicamente con el método ¿no? El método range de random, genera dinámicamente el índice. El problema es que ese índice es un valor flotante, un float. Y el índice tiene que ser un número entero, ¿no? Por eso lo castearon ahí. Ah, yo pensé que era entero, por eso. Está bien.
Bueno, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿A alguien no le quedó claro todavía? Hable con total confianza. Para poder asociar un script a un GainObject, pueden hacer como hicimos recién. Crean el script y después arrastran el script al GainObject. La otra forma es, parado en el GainObject, ¿sí? Tienen acá en las propiedades, exactamente, agregar componente, sí señor, y ahí tienen script de figura. Esa es otra forma de asociar. Ahí te da la opción, nuevo script, porque ya tenés un script asociado. Fíjate que abajo tenés script, cuando vos elegís agregar componentes, script te dice abajo, pero no hagas la búsqueda. No hagas la búsqueda. Fíjate, ahí tenés script, y ahí pones el nombre. Pero te crea uno nuevo. ¿Por qué te crea uno nuevo? A ver. Volvete para atrás. Ahí si vas a script, arriba. Un poquito más arriba. Ahí, más abajo. Ahí tenés los scripts. ¿Ves? Podés ir a New Script o Script solo y elegir el script que querés asociar. ¿Sí? Un script puede estar asociado, un mismo script puede estar asociado a varios GainObjects al mismo tiempo, tranquilamente. ¿Sí? Perfecto. Bien. Muy bien, chicos. Bueno, ahora les voy a aprovechar a mostrar cuál. Esta segunda actividad, ¿sí? Apunta a lo siguiente. Vamos a usar, en lugar de usar los GainObjects que ya vienen por defecto, que tienen por defecto en una escena, que son la luz y la cámara, vamos a usar otro GainObject, y apunta más que nada a cómo puedo, desde un script, acceder a las propiedades de ese GainObject, ¿sí? Es decir, yo tengo un GainObject al que le pongo un script y ahora yo quiero desde este script acceder a las propiedades del GainObject en donde estoy incrustado, ¿sí? Entonces, para probar esto, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es abrir Unity y vamos a crear un nuevo proyecto. En mi caso le voy a poner de nombre clase 2. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Voy a crear un nuevo proyecto. Voy a llamar clase 2. Creo proyecto. Bien, ¿cuál es la tarea que queremos hacer? Mientras tanto les voy leyendo la actividad. Bien, lo que queremos hacer es, como les decía, desde el script, acceder a las propiedades de un GainObject, ¿no? Entonces, lo que propone esta actividad es la siguiente. Vamos a agregar a la escena, dice, un nuevo GainObject del tipo Text 3D, ¿sí? Y le vamos a asignar de nombre a ese GainObject, le vamos a poner de nombre cartel, ¿sí? De nombre cartel. Entonces, una vez que se genere el proyecto en Unity, ahí vamos a darle un tiempito. Entonces, para agregar un GainObject, ¿por dónde voy? Si quiero agregar un nuevo GainObject. GainObject, ¿sí? A ver, tengo el texto 3D, lo tengo acá, en UI, ¿no? Y fíjense que acá tienen. De tipo, bueno, acá tienen. Texto 3, objetos 3D, acá tienen. Cubo, esfera, cápsula, ¿no? Y acá tengo un Sí, texto está ahí 3D. al fondo. ¿Sí? Perdón. ¿No se escuchó? Nada, que ahí está el texto 3D, el No. objeto 3D al fondo. Ahí está. Creo que justo ¡pac! Pegaste el grito y... Bien, bueno, ahí tenemos nuestro texto 3D. ¿Sí? Nuestro texto 3D. Acá tengo la vista. Game, como se vería. Después ustedes lo pueden acomodar, poner en la posición dentro del espacio que ustedes quieran. ¿Sí? Bien. Me dice, bueno, dale un nombre a este GainObject, ¿no? Lo vamos a identificar y vamos a cambiar el nombre acá. Vamos a hacer clic secundario, rename, vamos a poner cartel. Cartel. Fíjense, si yo selecciono Main Camera,
¿sí? Todos estos son GainObject, ¿sí? Y todos, dijimos, tienen, como mínimo, la propiedad transform, ¿sí? Todos tienen la propiedad transform. Ahora, después, cada uno de ellos tiene propiedades distintas o adicionales específicas para ese tipo de objeto. La cámara, por ejemplo, tiene una propiedad cámara, ¿sí? La luz tiene una propiedad luz, con varios atributos, y cartel, que es un texto 3D, fíjense, aparte de tener el transform, tiene una serie de propiedades como, por ejemplo, mesh render, ¿sí? Que tiene iluminación, ve que también es un objeto, con varias propiedades, material, y después tiene otra propiedad que es text mesh, ¿no? Que entre otras cosas, este text mesh es el que tiene el texto en sí, que se está mostrando, ¿sí? Tiene una propiedad text, con el texto que se está mostrando, y tiene, este text mesh también tiene una propiedad color, por ejemplo, y tiene una propiedad fuente, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Bueno, quiero crear un script que está asociado a este GainObject, ¿sí? Quiero crear un script que esté asociado a este GainObject. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta Assets, y ahí podemos hacer clic secundario, Create, JavaScript, le vamos a poner el mismo nombre, ¿sí? Lo conveniente es que el script tenga el mismo nombre que el GainObject, ¿no? Si al GainObject le pusimos cartel, al script pongámosle cartel, ¿sí? Es una buena práctica. Bien, asociemos el script al GainObject de la forma que ustedes quieran, arrastrando o eligiendo la propiedad. A ver, paro el cartel, ¿quedó asociado? Sí. Me paré en el GainObject cartel, fíjense que acá a la derecha está asociado el script. ¿Ok? Vamos a ir haciendo doble clic en el script y mientras se va abriendo, vamos charlando. Entonces, ¿cuál es la idea de esta actividad? Me dice, mira, vamos a, de manera dinámica, ¿sí? Por ejemplo, vamos, de manera dinámica, por ejemplo, desde el script, a acceder a esta propiedad, text mesh, ¿sí? Quiero acceder a esta propiedad, text mesh. Y le podemos cambiar dinámicamente el texto. O sea que cuando yo ejecuto el juego, por defecto va a aparecer Hello World, pero yo quiero que inmediatamente se cambie ese estado de Hello World por el texto que yo quiero. Bueno, perfecto. Inclusive, podría cambiarle dinámicamente el tipo de letra, o podría cambiarle dinámicamente, bueno, cualquiera de las propiedades puedo cambiar dinámicamente. A ver, ¿pero qué tiene que suceder? Y bueno, mira, si vos de este GainObject, de este texto 3D, quisieras cambiarle la posición dinámicamente, ¿sí? En ejecución, desde el script, bueno, tendrías que, de alguna manera, acceder a la propiedad transform, y una vez que tenés referencia a la propiedad transform, acceder a position, ¿no? Y setearle el valor. Si quisieras de alguna manera cambiarle el material con el que está construido, podrías acceder a este mesh render. Y dentro del mesh render, acceder a material, ¿no? A la propiedad material. Bueno, si vos quisieras cambiarle, por ejemplo, el texto a este texto 3D, tendrías que acceder a la propiedad text mesh, y dentro de text mesh, a la propiedad text. ¿Van entendiendo la idea? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros desde el script, me dice, mira, vamos a ponernos una variable atributo, ¿sí? Pero que en lugar de ser de tipo string o de algún tipo primitivo, va a ser de tipo text mesh, ¿sí? De tipo text mesh. Y me pide el enunciado que le ponga de nombre al atributo texto, ¿sí? Texto, bueno, el nombre que ustedes quieran. Yo acá, si bien le puedo poner el nombre que quiera, yo quería mostrarles en la actividad cómo les dice. Texto. Bien. ¿Y cuál es la intención acá?
Vieron que les decía recién que voy a querer, en ejecución, desde código, perdón, que voy a querer acceder a esta propiedad, TextMesh. ¿Sí? Entonces, si yo quiero acceder a esta propiedad, voy a guardar en una variable de tipo TextMesh la referencia a ese componente. Si quiero acceder a la propiedad transform, voy a crear una variable, crearía una variable de tipo transform, por ejemplo, y de alguna manera guardo la referencia a ese objeto transform. Ahora, lo que les quiero mostrar es cómo hago, desde código, para poder acceder a alguno de estos componentes, ¿sí?, que tiene mi GainObject. ¿Cómo hago desde el script para decir, che, mira, yo quiero acceder a la propiedad o al componente transform, o quiero acceder al componente TextMesh, ¿sí? Bueno, vuelvo acá. Entonces, una vez que tenemos esto, me dice lo siguiente. Desde el método start, ¿sí?, vamos a inicializar a la variable atributo texto con el componente TextMesh, ¿sí? Y vamos a invocar a un método llamado modificar texto. Vamos a tener un método modificar texto. Ese método modificar texto, lo que va a hacer es cambiar la propiedad, de la propiedad texto, el texto, ¿sí?, por una string que diga ULP 2020, le vamos a poner ahora, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es, de esa propiedad text, que es un TextMesh, le vamos a cambiar el color, ¿sí?, por un color verde. Bueno, veamos cómo hacemos esto. Tengo la variable atributo texto, que es de tipo TextMesh. ¿Qué quiero guardar ahí? La referencia a ese componente TextMesh que tiene texto 3D. Entonces, tengo, ¿sí?, un script, un monobehavior, tiene este método, getComponent, ¿sí? Tengo el método getComponent, ¿sí? Y ese método está parametrizado. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo entre corchetes acodados el tipo de componente, pongo entre corchetes acodados el componente que quiero acceder, ¿sí? Si yo quiero acceder al componente transform, pongo getComponent transform, ¿sí? Entonces, este método me va a traer la referencia a este objeto, transform. Si quiero acceder al componente TextMesh, bueno, le diré al getComponent que al que quiero acceder es al componente de tipo TextMesh, ¿sí? Bueno, ¿y qué quiero hacer con esa referencia? Dejarla guardada en esta variable texto. Entonces digo que texto va a ser igual a lo que me devuelva el método getComponent, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora texto apunta, ¿sí?, a este componente, TextMesh. Por lo tanto, si yo pongo texto punto, voy a acceder ¿a qué? A estas propiedades. A la propiedad text, a la propiedad offset, a todas estas propiedades voy a acceder, ¿sí? A todas estas propiedades. A ver si es cierto. Bueno, fíjate. Me dice, mira, en el start lo único que tenías que hacer es inicializarla. Créate un método que llame modificar texto. ¿Hace falta que haga este método? No, podría hacer todo lo que voy a poner acá en modificar texto, hacerlo todo en el start, ¿sí? ¿Qué pide que haga acá? Dice, el modificar texto, ¿sí?, quiero que a través de esta variable atributo accedas a la propiedad text y le cambies el texto. Viste que yo te dije que si ponemos texto punto, voy a ver todas las propiedades y métodos de un TextMesh, ¿sí? Fíjate que acá tengo las propiedades. Tengo la propiedad text, ¿eh? Tengo la propiedad color, ¿sí? Veamos, si yo pongo text, ¿sí?, si pongo texto punto text, estoy accediendo a este dato, hello world, a este dato, ¿sí? A ver si es cierto.
puedo hacer esto, para probar, hacer un debug, para ver si es cierto. Y si yo pongo texto.text, estaría accediendo a ese dato. Pero me está faltando algo, me está faltando llamar a este Profe, método. no es mayúscula text, puede ser. En la línea 21, digo. En la línea 21. No, text. Ah, pará. Creo que era con mayúscula. Text. No tengo, lo tengo con minúsculas, fíjate. Ah, joya. A ver, puedo tener el get. No, porque Figura lo decía con mayúscula, por eso. en la propiedad me lo figura con mayúscula. Vamos a ponerlo acá con minúscula, porque si pongo punto, fíjate que lo tengo en minúscula, pero bueno. Ah, entonces está bien, funciona así. Porque puede ser, vieron que cuando nosotros creamos los atributos, los poníamos en minúscula, y después creamos la propiedad, ¿sí? ¿Se acuerdan que creábamos los getter y setter? Que eran, los métodos para setear esas propiedades en mayúscula, ¿sí? Pero acá los debe tener a estos métodos como públicos, por eso yo los puedo acceder, ¿sí? Accedo directamente al atributo, fíjate, en minúscula. Lo que me está faltando es llamar este método. De todas maneras tenemos que ver si funciona. Vamos a llamar acá a modificar texto. Entonces, ¿qué hice? En el start, valiéndome del método getComponent, pedí acceder al componente TextMesh, ¿sí? Ese componente TextMesh está siendo referenciado por la variable text, la variable atributo text. Llamo al método modificar texto y lo que voy a hacer es mostrar por consola lo que hay guardado en la propiedad text de ese TextMesh, ¿no? Supuestamente estamos accediendo acá, a esta propiedad text, ¿sí? A ver si nosotros está guardado esto, guardemos los cambios. Está asociado al main-object el script, sí. Ejecutemos. Veamos por consola. Ahí está. Fíjate que acá nos aparece el Hello World. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, en que acá es lo que está mostrando acá, ¿no? Por lo tanto, yo podría, así como puedo desde consola, así como puedo acceder, perdón, al atributo para ver su estado, podría también setearle el estado, ¿sí? Yo podría decir, bueno, después de que lo muestre, le voy a decir texto.text es igual y le asigno el nuevo valor, ¿sí? ULP 2022. Control S. A ver, ejecuto. Como este método modificar texto se llama desde el start, fíjense que se modifica antes de que aparezca el GainObject, ¿sí? Ahí cambió, ¿ven? Mostró por consola el estado que tenía antes, la propiedad text, después lo seteamos y ahí se ve el ULP 2022. ¿Cómo sería si quiero cambiarle el color? ¿Sí? Vuelvo acá. ¿Cómo se llama la propiedad donde tengo el color? Color. Color. Entonces, acá sería. ¿Y cómo accedo al color? A ver. Yo pienso que sería texto.color igual a, creo que no sé cómo funcionaría. Sería con los valores del color. Claro, mira, lo que espera es una constante de tipo color, ¿sí? Acá por eso lo puse acá en ayuda. ¿Ves? Unity Engine tiene la clase color y color tiene en constante los colores. Ah, A ver. ya veo. Fíjate que color, mira, si yo me acerco con el mouse a color, ¿ves? Es un objeto de tipo color. ¿Se entiende? Sí. Dice en azul a la izquierda, no puedo. Color, text mesh. Entonces, acá espera un color. Color, punto. Y acá tengo las constantes de los colores, fíjate. Y tengo métodos para setearles el color. Si tengo el código hexadecimal del color, lo podría pasar.
¿sí? A través de alguno de sus métodos. Si no tengo constantes, como constantes los colores. Bueno, ahí dice poner gris, por ejemplo. Verde. Green. Ahí está. ¿Sí? Color, punto, y ahí tengo un color. Entonces, cuando ejecutemos esto, no solamente estamos cambiando dinámicamente el texto, sino que le están cambiando también el color. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Cómo haría? Para nada. Todavía, espere, vamos a seguir acá si no nos mareamos. Claro. Bien, ahí tenemos nuestro script. Acá estaba el ejemplo de código, como lo hicimos. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el desafío? Me dice, mira, el desafío ahora es el siguiente. ¿Sí? El desafío es que modifiques el comportamiento del método modificar texto para que cambie además el tamaño de la fuente a 20. A ver, ¿cómo harías para que el tamaño de la fuente cambie a 20? Luego, agrega en el método update la siguiente tarea, ¿sí? Un contador, ¿sí? Que se incremente de 1 en 1 y vaya mostrando en el text, en lugar de mostrar el Hello World o el OLP 2022, vaya mostrando el valor del contador, ¿sí? Ejecute y observe. Dice, modificar el método update para que solo muestre los números primos. Bueno, eso es un desafío. Para que muestre los valores primos. Para eso se puede crear un método aparte con la tarea de determinar si un número es primo o no. Bueno, ese es el desafío que tienen. Ahí está, chiquito. Tienen que modificar el comportamiento del método modificar texto para que además cambie el tamaño de la fuente a 20. Modificas el método update para que tenga este contador y setee el texto, lo pruebes y después modifica el update para que solamente muestre los números primos, los números que son primos. Si grabo esta parte. Entonces... No, esto no es. Este es. ese. Bueno, ahí quería probar lo que acaba de pasar. Claro, pero faltaba modificar el tipo de retorno. Y todo. Comentale la línea del CLS y Sí, después, sí, después para lo... que no lo tengas que hacer. Bien, entonces vamos de arriba para abajo, así más fácil. ¿Desde el No. exprimo o...? De arriba, desde el primero, desde el start. Hasta ahí, que ya lo teníamos nosotros. Bien, perfecto. Tuviste que declarar una variable de tributo i, que es el contador que vas a mostrar acá en el update. Perfecto. En el start, accedes al componente TextMesh, invocas el método modificar texto, vamos al modificar texto a ver qué hace. El modificar texto cambia el texto por ULP 2022, cambia el color y el tamaño de la fuente. Bien. Luego tenés una función que recibe un número y te dice si es primo o no, ¿no? Claro. Esa función cuenta de 2 al número -1, digamos. Entonces me pasan un número y si encuentra a alguien que divide, al primero que encuentra que divide, retorna falso, ¿no? Claro, o sea que no es primo. Exactamente. Él recibe un número y ese número lo va dividiendo con un i, ¿sí? Que va a tomar valores de 2 en adelante. Si encuentra a alguien que lo divide, ¿sí? Que da exacto, es porque es divisible por ese número, entonces no es primo. Bien. Y cuando si sale del for es porque no encontró ningún divisible, ¿tá? Y es primo. Entonces eso lo llamás desde el update. Bien. Incrementás en 1 el contador, preguntás si es primo, exactamente, llamás a la función booleana. Si es primo, se lo setea. Perfecto. Perfecto. Ahí, mirá, hace una cosa, ya que estabas Profe, con el... perdón, ¿no? Y si Sí. hacemos en el update, hacemos otra variable, tipo entero, que vaya contando y cada tanto vaya cumpliendo la función de i. Es decir, todo lo que Ulises hizo,
entonces es como también un delay, porque lo vas poniendo, ¿cómo se dice? Va cumpliendo esa función cada tanto tiempo, o sea, cada tantos frames por segundo, digamos. Ah, está bien, está bien. En lugar... a ver, hagamos primero que espere. Hagamos primero que espere. Ujú. Entonces, eco, sacale eso en el tuyo, vamos a modificar el tuyo. En base a este, modificamos. Ahí. Sacale el comentario, y ahí tiene que, en lugar de un void, tiene que ser enumerator. Ah, pero se lo pusiste al modificar texto. En realidad, mira, ese yield se lo vamos a poner al que pregunta si es primo, así le damos tiempo a que... Mm, Acá. Claro, pero ahí es que estamos ves que estamos en el problema. Que si se lo ponemos acá, No no va a puede retornar un retornar. booleano. Claro. ¿Sí? Y en el update no se lo podemos poner. ¿Sí? Entonces tendríamos que crear otro método Ujú. que se llame mostrar. Ese sí que retorne un enumerator. Esto lo, Sácalo de ahí. Abrir llaves ahí. Esto. y esto lo paso al. Eso pasalo ahí. Uy, acá. Ahí está. Entonces, vos lo que podés hacer es, en el update, llamar, después de que verifique si es primo, y lo muestre, llamar ahí, está bien, eso, que muestre y haga la espera, puede ser. Ajá. ¿Y cómo lo...? Bueno, ahí, start coroutine, ¿Este? así, eco. O haga la espera y muestre, qué sé yo, como vos quieras. Ahí va a esperar, y el método que tiene que llamar se llama mostrar. Así. Ajá. Entonces, cada vez que encuentre un primo, espera y después lo muestra. Voy al Unity. Ándate a Unity. Espera que corro esto. Ahí está. Uy. Sigue yendo rápido. A ver. Están guardados los cambios del Sí. script. Cartel. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Profe, ¿no debería ir afuera del if? Ah, acá sí, quizás. No, igual digo por decir nomás, porque la verdad no sé. Por No sé acá. caso. No, acá, porque es, ¿cuándo va a cambiar el texto? Cuando encuentra un primo. ¿Sí? Ujú. Solamente va a entrar a Caliz cuando encuentra un primo. Entonces, tendría que esperar, o hacer una cosa, que llame al método, y hace una cosa, ponela en la corrutina, ese texto igual a texto más uno, igual ahí, eso ponelo dentro del mostrar. ¿Vale? Ponelo en la rutina. Eso, ahí. Que espere y después muestra. Ahí está. Guardo. Guardo, a ver qué onda. Ah, debe ser eso. WP. Está bien, está bien. Para Ese que... es. No, pero mira. No, ¿qué pasó? Es como que entra una sola vez al esperar. Sí. Entonces No, no es el adecuado. Ya vamos a buscar otra forma más sencilla de... ya. Ahí, espera y larga con el 6000. Está bien, no importa, pero mira, fíjate que todos los números que te ha generado son primos. A ver, vamos a ir frenando a poco. No, ¿qué espera? Sino que pruebe el que yo decía, Este el de 310, hacer 15, con otro valor. este no es primo.
A ver, volvamos a la rutina del exprimo. No, Ah, es que le falta esto. ¿O no? no. Exprimo y... ¿No le falta esto, profe? ¿A dónde? Al esto. No, porque fíjate que este mostrar se llama cuando entra el if. Ah, ¿Se verdad. entiende? Es Ah, lo sí. mismo. Ahí lo tenés vos. A eso. Porque... sí, 0. Exprimo, retorno falso. Ahora, porque estamos interpretándolo al revés al exprimo. Fíjate. Ah, no, está bien. Retorna true es porque es primo. No dije nada. Ujú. No dije nada. Puede que esté mal la lógica. Bueno, entonces, nos quedó el es primo, como correspondía, estaba bien. Como lo habías mostrado primero, perdón, estaba bien. En el update, lo que haces es incrementar el contador. Si es primo, le seteas en la propiedad text al tu text mesh. Y bueno, cuando lo ejecutas, se ejecuta a 300.000 por segundo. Pero bueno, funciona. Hasta ahí.